Bueno, quiero compartir con ustedes la palabra de hoy que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 23. Quiero invitarles a que vayamos a su palabra y dejemos que el Señor nos ministre a través de este hermoso pasaje. Y la palabra del Señor dice así: en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Joram, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adalía, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: he aquí el libro del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaban bocinas, y los cantores y las canciones con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues la echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila, después que mataron a Atalía a filo de espada. Amada familia, la palabra de hoy tiene enseñanzas
poderosísimas. Tiene muchísimas enseñanzas que quiero compartir con ustedes en este tiempo. Y una de ellas es que a mí me impresiona mucho que empieza la palabra de Dios diciendo que en el 7º año, después de que había reinado durante mucho tiempo una mujer llamada Atalía, que la Biblia la registra como una mujer perversa. Recordemos que Atalía fue hija de Jezabel y las dos pues no fueron un buen modelo a seguir. Lamentablemente fueron muy idólatras e hicieron lo que al Señor le desagrada. Y cuando esta mujer, recordemos que el día de ayer veíamos que el rey Ocosías había muerto y ella decide acabar con toda su descendencia para apoderarse del reino y lo hizo. Pero gracias a Dios, Él siempre tiene un plan perfecto. Quedó un hijo y este hijo es el que fue guardado por la esposa del sacerdote Joiada. Y la Biblia nos registra que se llamaba Josabed y su hijo Joás. O sea, el hijo de Ocosías se llamaba Joás y este pequeño fue guardado, fue preservado para no ser exterminado por la maldad de aquella mujer. Qué maravilloso es entender cuáles son los planes del Señor. Pero habían pasado 6 años de su gobierno y al 7º año hay un varón que decide levantarse y este es el ejemplo que a mí me impacta en esta mañana. Es que esta mujer decide este hombre, el sacerdote, decide tomar la iniciativa, tomar valor, tomar acción, tomar medidas en animar a los demás sacerdotes y levitas y a todo el pueblo para levantarse y decir, ya no más de este gobierno opresor, ya no más de esta inmundicia en la que estaban viviendo, y perdón el término, pero es que Atalía registra la Biblia que fue una mujer muy perversa. Si fue capaz de mandar a exterminar a su propia familia para que no quedara descendencia de su hijo, es decir, a sus nietos, pues era capaz de cualquier cosa. Pero ella no sabía los planes que el Señor había determinado. Es deber del sacerdote, querida familia, enfrentar a las demandas de Dios, o sea, hacerle frente a lo que Dios quiere frente al mundo, valga la redundancia. Muchas veces nos quedamos quietos, analizando el panorama, viendo que la situación está difícil, que hay muchas cosas que nos molestan del mundo, de lo que hoy vivimos. Pero nos quedamos ahí diciendo, sí, alguien más lo hará. A mí me impresiona mucho y esta es una enseñanza poderosa que quiero que te la lleves hoy en esta mañana. Y es que como hijos de Dios estamos llamados a levantarnos, a tomar valor, a tomar acción, a tomar medidas. Joiada fue un hombre de Dios que se levantó, que le hizo frente a esta mujer, es decir, que hizo frente a la maldad. El mundo está lleno de Atalías, pero también aún existimos Joiadas y yo creo que habemos muchos aún que debemos de tomar la iniciativa. Somos esos que deben levantarse en este tiempo para combatir al mal y todo lo que estamos viviendo. A mí me impresiona en el versículo 10 cuando dice que Joiada puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada. Es decir, que el orden va a empezar cuando llevemos la palabra de Dios a muchos que aún no la conocen, porque la espada simboliza ahora para nosotros la palabra de Dios. Y Joiada puso en orden al pueblo, quienes estamos llamados a ser de respuesta, a ser de bendición, a ser solución en este mundo. Somos los hijos de Dios. Y lamentablemente a veces los hijos de Dios creemos que debemos de quedarnos solamente dentro de la iglesia, pero no estamos para estar dentro de la iglesia. Nuestro lugar es estar en el campo de batalla, que es el mundo, sin pertenecer al mundo, porque así dice su palabra. Estamos llamados a ir y compartir cada día más del amor del Señor con la palabra, porque la palabra es la que persuade. El Espíritu Santo es el que va a llevar a que esos corazones sean convencidos, pero nosotros debemos de llegar con palabra de Dios. El orden de toda sociedad llegará por la palabra.
Estamos en tiempos muy controversiales, donde existe mucha corrupción, donde la moral cada día está más laxa. Las ideologías de hombres, como esta famosa ideología de género, cada vez están tomando más terreno, más auge. Pero los hijos de Dios no nos podemos quedar quietos y solamente lamentarnos y orar y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Sí, estamos llamados a orar, pero también a accionar. ¿Y cómo lo estás haciendo tú? ¿Cómo lo estamos haciendo desde el lugar en donde el Señor nos ha puesto? Pues debemos empezar a levantar nuestra voz. Nuestros principios no se venden. Lamentablemente a veces tenemos un cristianismo muy pasivo y decimos que otro lo hará, pero desde donde estamos, desde donde el Señor nos ha puesto, debemos llegar a ser influencia. A mí me impresiona mucho que este sacerdote Joiada fue de influencia para toda una nación, porque llevó a que se restaure esta nación. Joiada hizo pacto, luego dice la palabra de Dios, entre sí y todo el pueblo y el rey, y le servían a Jehová. Es decir, que cuando llevamos respuesta, llevamos a que más hombres y mujeres conozcan de la verdadera salvación, de la verdadera respuesta que solamente hay en Jesucristo, que es la solución de Dios para la humanidad, para el pecador. Todo el pueblo hizo pacto. Qué maravilloso que podamos ser de esa influencia. Cuando hay un hombre de fe que se levanta, son muchísimos los que llegan a ser influidos por su palabra. Este hombre llegó a ser de mucho alcance, de mucha influencia positiva en todos los aspectos. Y eso es de lo que debemos imitar y pedirle al Señor que en este tiempo podamos ser una iglesia influyente. Aunque seamos pocos, querida familia, aún en el corazón del Señor no lo somos, porque no debemos vernos con nuestra humanidad, sino vernos como Dios nos ve. Y donde estemos tenemos que ser de influencia positiva, porque con una persona que alcancemos y que esté en posiciones donde esta persona vaya a ser de influencia a la sociedad, hay bendición. Y Joiada es el ejemplo de esto. Fue un hombre que pudo ser de influencia positiva para toda una nación. Esto llevó a que el pueblo destruyera todos los altares de Baal y que empezaran ellos mismos a sacar la maldad, a sacar todo lo que no estaba bien, lo que no le agradaba al Señor. Y después de esto, dice la Biblia, que el país y la ciudad estuvo tranquila porque habían acabado con la maldad, porque exterminaron a esta malvada mujer, Atalía, porque habían acabado con aquello que no les permitía ser esos verdaderos hijos de Dios y cumplir el propósito para el cual Dios los había creado. Querida familia, creo que hay una enseñanza muy profunda en esta mañana, en el devocional, y es que debemos de levantarnos, tomar acción, ser de respuesta, ser de solución, llegar a ser de influencia positiva donde el Señor nos ponga. Orémosle al Señor para que le pidamos a Él que nos permita ser esos siervos en el lugar en donde estemos de influencia positiva. Y con